Nuestro objetivo es motivar a quienes se han vinculado en la homosexualidad y no están seguros de esta decisión, conozcan cómo lograr salir de la misma. Son muchos los factores que pueden llevar a que un joven, mujer o hombre lleguen a tener relaciones homosexuales, como por ejemplo, vivir en una familia disfuncional, la falta de un modelo ejemplar a seguir en la familia, la ausencia de sanos líderes y orientadores como padres, tíos, sacerdotes, pastores, amigos o profesores que te guíen adecuadamente, la carencia de espacios adecuados donde poder aprender las inquietudes sexuales de tu cuerpo, el exagerado ofrecimiento e insistencia de personas pro-homosexuales que quieren tener sexo contigo, el abuso sexual por parte de algún pariente o conocido de confianza, la baja autoestima y la soledad, entre muchos otros factores. Buscaremos exponerles de manera clara y concreta cómo cualquier persona que sea partícipe de relaciones homosexuales tiene grandes posibilidades de salir de ello. Les daremos las herramientas, metodologías y un verdadero testimonio de vida para que puedas autosuperarte en ello. Buenas noches, hoy en su programa vamos a hablar con Ronald Mendoza, un gran amigo y familia. También él quiere compartirnos su experiencia dentro del área y el mundo de la homosexualidad. Quiere contarnos cómo fue su experiencia desde la niñez, qué cosas vivió dentro de su experiencia y cómo logró superar esta etapa de su vida. Ronald, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bien. Cuéntanos, Ronald, la idea de este documento que estamos haciendo hoy, fílmico, es lograr llevarle un mensaje claro a los jóvenes que en un momento se sienten confundidos dentro de este tema, ¿no? Tú me contabas y también con otras personas que hemos tocado el tema y hemos llegado a hacer como un tipo de censo y de consenso de todas las cosas que han vivido en su infancia y durante su experiencia de la homosexualidad. Yo quería preguntarte a ti específicamente cómo fue tu experiencia, en qué momento de tu vida tú empezaste a sentir esa inclinación homosexual. Pues cuando ya fui consciente, tenía alrededor de 16 años, en un parque me abordó alguien mayor y desde ahí yo pensé que tenía esa problemática. Pero después de cuando empezó como el proceso de reconocimiento y como de sanación de ese proceso, me di cuenta que desde muy pequeño empezó cuando un hombre me manoseó. Entiendo. O sea, es decir, tú aceptas tu condición a los 16 años, pero anteriormente alguna vez sentiste algo diferente, sentiste, no sé, alguna inclinación por algún compañero. Realmente no era consciente, sí como que era natural mantener con varoncitos de mi misma edad y todo eso. No había ninguna atracción ni interés como hacia ninguno de los dos sexos. Eso se disparó, fue ya como en el parque cuando me abordó ese hombre a mí. ¿Y cómo fue esa situación? Pues yo tenía tiempo disponible y andaba por el parque. Y se me hacía muy curioso ver hombres andando de un lado para otro como sin ningún sentido. Y empecé como a mirarlos, a ver qué era lo que pasaba. Y en eso un hombre me abordó, pensaba que era como del cuento, como se dice, que me interesaba. Y pues a mí me llamó la atención. Y ahí fue cuando pues empezó a desarrollarse las situaciones. O sea, es decir que esas personas que logran tratar de aprovecharse de una situación así, ¿pueden hacer que uno se confunda más? Claro. Además que, digamos que, aunque yo no era consciente de ese interés, se iban como dando cosas, de que pues me interesaba siempre estar era con los jóvenes, como los niños, me interesaba como, en cierta manera, contemplarlos, aunque no había tal morbo hasta ese momento. ¿Y qué otras experiencias tuviste que te llevaron a dar un paso más adentro del mundo de la homosexualidad? Pues después de que hubo ese primer abordaje que fue muy negativo, realmente a mí no me gustó. De todas maneras ya había como un conocimiento de qué personas iban a ese parque. Entonces yo lo seguía asistiendo, seguía
llegando a ese parque en los horarios que yo tenía disponibles, y siempre habían mayores, sobre todo hombres mayores, que lo abordaban a uno, empezaban a hablarle, y la mayoría lo hacían con morbo y con otro interés que pues a medida de seguir charlando con ellos y todo, pues eso daba paso a otras cosas. ¿Qué otras cosas experimentaste dentro de ese mundo? Pues al principio era como el manoseo de parte de ellos hacia mí. Y en todo eso era como historias que me iban contando, que estaban con fulano, con sutano. Cuando hablaba con chicos de mi misma edad, me contaban mucho cosas que vivían y eran como muy promiscuas a mis ojos y a esa edad. Pues ya que un chico de esa misma edad a mí me hablara de eso, que ya había estado con el uno, con el otro, con todo eso, pues me generaba como algo de morbo y de interés, aunque yo no llegara hasta ese momento a ese nivel. Es decir, que todo se vuelve un paso poco a poco, nadie empieza de la noche a la mañana o nadie resulta totalmente vinculado en el tema de un momento a otro, sino es poco a poco que las personas se van viendo más envueltas en un paso más adentro de esa experiencia. Yo puedo hablar por mi específico caso, que fue escalando de una manera que ya después de 10 años me di cuenta que había llegado a niveles de promiscuidad que nunca me imaginaba en ese mundo. Pero yo que sepa, todos los casos no son iguales. A veces en las casas los familiares son los que le abordan, a veces se sufren violaciones, a veces los mismos niños lo buscan por X o Y motivo, que conozco un caso de que un niño, como lo interpreto yo, nació con esa atadura. Entonces cada caso tiene sus variables. No me atrevería a decir que todos son escalonados. La cuestión es de que el proceso mío, que fue como de escalón en escalón, que no se notaba tanto cómo iba acrecentándose, cuando uno ya se da cuenta muchos años después, realmente ve la diferencia de cómo empezó en el nivel que se encontraba después. Bueno, sí, es cierto que no es escalonado todos los pasos, pero sí tengo entendido por el área de la psicología que por ejemplo, si entramos en el mundo de las parafilias es algo parecido, que las personas nunca empiezan en algo que de la noche a la mañana ya estén totalmente vinculados. Es decir, por ejemplo, una persona que le guste el sadomasoquismo, no fue que hoy probó el sado y ya mañana le quedó fascinando y está haciendo de todo. Siempre va un paso poco a poco, igual que en la droga, igual que en las adicciones, igual que la persona que es adicta al sexo o la que practique, no sé, las diferentes parafilias que hay, ¿no? La necrofilia, la zoofilia, todas estas cosas, ¿no? Que pues no vienen a este caso, pero que en la sintomatología de verse uno cada vez más adicto en un mal hábito, genera pues ese paso escalonado. ¿Cuántos años tú estuviste en este mundo de la homosexualidad? Bueno, antes de tocar la última pregunta que tú me haces, yo creo que hay un margen muy grande, aunque yo no soy un psicólogo, yo no soy un especialista, no te podría hablar de parafilias y de todo eso, porque pues no ha sido mi campo de interés. Me he documentado sobre el área de la homosexualidad específicamente. Creo que hay un margen muy grande de que el tabú tapa. No hay muchas cosas visibilizadas porque no las conocen ni psicólogos, ni terapeutas, ni especialistas, porque muchos de esos procesos son ocultos. Aunque ya vivimos en un tiempo donde hay movimientos LGBTI, aunque ya se hablan muchas cosas abiertamente, de todas maneras hay un margen muy grande de personas que viven en oculto procesos que no son muy visibilizados, y entonces es muy difícil medirlos y compararlos. Mi proceso, que empezó alrededor de los 16 años conscientemente, más o menos duró como escalonándolo hasta los 30, cuando ya tenía 30 años. Quiere decir que promedio duré en ese mundo alrededor de 14 años. No quiere decir que ya a los 30 salí totalmente, también fue un proceso de restauración, de autoanálisis, de reconocer el problema en el nivel que se encontraba, que pues en eso ayudó mucho el recibir a Cristo, en tenerlo en mi corazón, y desde ahí, a los 30 años que recibí a Cristo en mi corazón,
hubo 10 años en el proceso de sanación para atreverme a decir que realmente pude salir de eso. Entiendo. De tu experiencia, podríamos diferir, o tú, ¿qué me puedes decir respecto a que no todos están seguros de ser homosexual? De que hay chicos de que tal vez solamente están confundidos y personas tratan de llevarlos a que se convenzan de serlo. Hay muchos mitos al respecto. Nosotros en este mundo vivimos colocando etiquetas y colocándonos etiquetas y permitiendo que esas etiquetas a veces perforen nuestras propias vidas, negativamente casi siempre. Y realmente el homosexual como tal no existe. El drogadicto como tal no existe. El alcohólico como tal no existe. Eso es primero uno ponerse a juzgar cosas que realmente no le competen. ¿A qué me voy con esto? Una persona que haya robado un día, 2 días, 10 años, no es que nosotros ya nos atrevamos a etiquetarlo con decir es un ladrón. Se puede decir es que ha cometido robos por tantos años. Es muy diferente aunque sea parecido. ¿Qué quiere decir? De que aunque yo reconozca que alguien ha cometido mucho tiempo un determinado acto, no quiere decir que eso sea la persona. Una persona estudió para ser doctor, ¿cierto? Pero eso no o en la sociedad estamos acostumbrados a etiquetar. ¿A qué voy con eso? Yo me considero homosexual. Yo pensé que era homosexual. Pero en el proceso tuve que empezar a ver muchas capas y lo primero que tenía que hacer era quitarme esa etiqueta. No quiere decir con eso que yo niegue mi pasado, no quiere decir que con eso ya borré los 14 años de mi vida cuando estuve en eso, pero sí fue empezar a diferenciar. Sí, tuve 14 años metido en la homosexualidad, tuve unos niveles de promiscuidad muy altos, pero eso no quiere decir que yo sea eso y que me vaya a quedar en eso. Primero, romper eso. Segundo, el hecho de que yo esté saliendo de ese proceso no quiere decir que inmediatamente ya todo se borró. También es un proceso de cambio, de aceptación. Nosotros somos animales de costumbres y cuando ya se ha fijado tanto una costumbre, es difícil romperla, pero no es imposible. Y en el ámbito de la homosexualidad también eso se presenta. Cuando uno ya se ha acostumbrado tanto a tener esos hábitos, esos actos, esas acciones, y se quiere cambiar, no es fácil, pero sí se puede. Antes de que usted nos empiece a enseñar, porque la idea de este documento es enseñarlos cómo fue ese proceso y cómo lograste llegar a este paso tan grande hoy que es el de haber superado esta parte de tu vida, ¿no? Hablando, tú me tocabas el tema que recibiste a Cristo en tu corazón y creo que esa es una herramienta muy importante para poder lograr este cambio. ¿Cuál sería, por ejemplo, el primer paso? Tengo entendido en las adicciones es romper el círculo que te lleva a cometer, digamos, la adicción, ¿sí? Creo que ese es un primer paso. No sé tú con qué nos puedes enseñar al respecto. Pues yo creo que se presentan varias cosas a la vez. Primero, yo siempre me sentí incómodo con mi condición, con los actos homosexuales que hacía. Realmente por dentro siempre me sentía mal, me destruía. A medida que iba profundizando y a llegar a los niveles de promiscuidad, también estaba deteriorando mucho algo que era la autoestima. Lo otro, recibir a Cristo, recibir a Dios, es la única herramienta que no se puede cambiar. Se pueden cambiar procesos, se pueden cambiar metodologías, se pueden cambiar personas que ayuden en ese cambio, por decirlo así, o en esa transformación, pero Dios es el único que no se puede cambiar. Lo complejo del asunto es qué se piensa de Dios, qué se tiene de Dios, y a veces uno también tiene una pelea interna. Y lo otro, que para uno es una paradoja, es que aunque es muy complejo decir que es Dios, y lo podría resumir como que es ese ser todopoderoso, único, perfecto, que ha creado los cielos y la tierra, es lo más difícil para mí en ese momento. Fue que aunque yo me sentía mal, que aunque yo llevaba 14 años en ese mundo,
uno se siente que no es merecedor de acercarse a Dios. Entonces, romper ese estigma de que yo me siento mal, yo me siento incómodo con todo lo que he hecho, yo no me siento merecedor de acercarme a ese ser supremo, fue lo primero que tuve que, por decir, romper y pelear conmigo mismo. Y aunque uno se sienta tan mal en ese momento, en ese estado, lo mejor es aceptar que sí se ha vivido eso, aceptar que uno no es merecedor de acercarse a ese ser supremo, pero tener la humildad de hacerlo. Bueno, en ese sentido yo sí tengo claro que hay un estigma social, y de hecho hay iglesias de las diferentes religiones del mundo que atacan a las personas que viven esta experiencia de la homosexualidad, ¿no? Yo sí quiero dar un mensaje muy directo, y es que la verdad del tema solamente la sabe Dios, ¿no? Yo analizaba en las escrituras y en documentos que Dios es un padre de amor y que ama a sus hijos, ¿no? Yo veo en nosotros los seres humanos que una madre quiere a su hijo, así sea sicario, así sea violador, así sea lo que sea, ¿sí? No estoy justificando algo malo, lo que quiero decir es que si un hijo mío fuera así, o si usted que está viendo este documental, si su hijo fuera así, yo no creo que un buen padre o una buena madre lo eche a la casa y lo destierre y no lo quiera volver a ver nunca. Si es un buen padre, si es una buena madre, lo apoyará en el tema, le ayudará de alguna manera bien para que se dé su propia identidad, o bien para que no dejarlo abandonado pues así como así. Por ende yo considero que Dios tal vez tiene mejores pensamientos que nosotros, dicen las escrituras. Es mejor que nosotros porque es perfecto. Y si uno no echaría a su hijo de su casa por eso, no sé hasta dónde sea cierto que Dios nos vaya a condenar porque un hijo sea así. En ese tema de la condenación, del juzgamiento que dan las iglesias, que creo que eso puede afectar un poco a que las personas acepten a Dios en su corazón, a que no se sientan merecedoras de Dios. Yo creo que hay varias dificultades que uno tiene que sortear. Primero, uno tiene que pelear con sus propios mitos y sus propias ideas, que en mucho es lo que ha recibido de la sociedad. Entonces uno tiene un mito y como una idea falsa de que Dios solamente es un Dios castigador. Dios es un Dios de perdón. Dios es un Dios que a uno lo acepta, como tú decías, haya pasado por lo que haya pasado, haya hecho lo que haya hecho. No quiere decir que a uno la falta que haya hecho ante Dios se borre en ese momento, pero Dios en su grandeza sí lo perdona a uno. La cuestión es de que a veces las iglesias como que no hacen ese proceso, pero también me atrevo a decir, y por la denominación a la cual yo pertenezco, a veces es que no se tienen las herramientas. Los pastores, los líderes a veces no tienen las herramientas para saber manejar ese tema y quedan en limbo. Y lo otro es que uno de feligrés, uno de asistente, también le es difícil abrirse a alguien que ve perfecto, que cree que hace todo bien, y decirle ese tipo de faltas que ha cometido. Pero también en ese proceso, de las cosas más difíciles que uno tiene que pasar es que, listo, yo enfrenté, di la cara a Dios, Dios me recibió, Dios me perdonó. Pueda que la sociedad no, pueda que esos círculos religiosos no, pero es que a veces lo más difícil es perdonarse uno mismo, es aceptarse uno mismo. Uno ante Dios tiene que reconocer la falta y entregársela, y uno a veces también tiene como esa flaqueza de que no quiere ver esas faltas, no quiere aceptarlas, no quiere ver esos errores que duelen y que marcan tanto, y entregárselos a Dios. Y lo otro es que uno no se perdona, que uno se siente miserable, uno se siente incómodo, uno se siente como con un sinnúmero de malestares, no sabe a veces cómo manejar, interpretar eso, y queda en una falta de perdón, y eso también puede generar estancamiento. Bueno, yo quería otra vez retomar un poco más atrás el tema, y pues quería analizar también el caso de otras personas que ustedes tal vez han visto, nosotros hemos visto, y las personas que abordan este tema lo saben, ¿no?
Yo he podido conocer chicas, niñas por ejemplo, que resultaron dentro de la homosexualidad de un día para otro por moda o por una decepción amorosa con un hombre. ¿Tú nos puedes compartir algo de ese tema? ¿Conoces algo? ¿Qué experiencia puedes dejar o qué les puedes mensaje dar a estas chicas o a estos chicos que les ha pasado, por ejemplo, esa situación? Mi tema, mi problemática, mis dificultades estaban centradas en la homosexualidad. Eso creía yo. La homosexualidad simplemente era la forma por donde estaban estallando otro tipo de cosas. ¿A qué me refiero yo? Cuando me di cuenta que yo, después de un proceso de análisis que duele, yo hice mi biografía, tratando de retomar desde el primer momento que tuve contacto homosexual. Y todo ese proceso me llevó a darme cuenta que había un vacío mucho más grande y que estaba en el campo de la autoestima. Y que por mi proceso yo llegué a la homosexualidad. Pero cuando una persona tiene un problema de amor, por decirlo así, que alguien le quedó mal, que le puso los cachos, en fin, tantas cosas, que se siente solo, muchos de esos problemas radican en la autoestima. Pero no quiere decir que eso se vaya a vertir solamente en el campo de la homosexualidad, del lesbianismo. También puede generar problemas de depresión, también puede generar problemas de drogadicción, de alcoholismo, de ataques nerviosos, en fin, o sea, también lo difícil es que como uno está en esa problemática, mirar más allá es difícil. Es muy complejo, uno está como... de las otras cosas que también afectan es que si uno tiene depresiones o elevaciones, que, o sea, nosotros conocemos mucho la problemática de la depresión, que es como un resultado de la tristeza. La elevación también es exageración de alegría, pero si se tiene rabia, si se tiene cólera, si se tiene ira, eso nos nubla, eso no nos permite ver las cosas adecuadamente. Y tratar de tener un estado de equilibrio para ver las cosas también es muy difícil. Si no llegamos a un estado de tranquilidad media al menos, no vamos a poder salir y romper ese esquema y salir de ese círculo vicioso que se ha creado. ¿A qué me refiero con el círculo vicioso? Me siento solo, consumo licor. Estoy deprimido, busco mujeres para llenarlo. Me siento mal, entonces caigo en problemas de lesbianismo, de homosexualismo. O sea, siempre hay un detonante que normalmente se cruza con la autoestima y eso lo lleva a uno a hacer lo incorrecto. Bueno, aclaramos que cada caso es diferente, ¿no? En este caso nos referimos al tema de que las depresiones pueden generar un mal hábito y que la persona puede estar vinculado, ¿no? Pero tengo entendido también hay casos que hay personas que sí nacen con esta inclinación por personas de su mismo sexo, o el tema de los chicos transgénero. Digan, bueno, biológicamente sí existe el intersexual. Biológicamente hay personas que nacen con los dos sexos, eso no se niega. Pero ahorita hay una moda donde las personas nacen de un sexo, biológicamente nacen de un sexo y mentalmente dicen que son de otro. Eso es muy discutible. Otras personas dicen no, es que yo nací varón y yo desde que nací, desde el vientre de mi madre, nací con la conducta de ser homosexual. Eso también es discutible. Eso más bien cae en, digamos, en problemáticas de un circuito ideológico, mental, por decirlo así. La cuestión es que cuando una persona quiere hacer algo indebido, trata de buscar justificaciones. Trata de buscar justificaciones filosóficas, anatómicas, biológicas. Y normalmente desde el punto de vista donde lo coge es porque ya tiene una percepción diferente. Por eso yo también apelo mucho a la idea del equilibrio, de tratar de estar en el mejor estado para tratar de mirar el tema equilibradamente. Pero si yo tengo una obsesión de justificar un acto de homosexualidad, siempre va a haber un
va a haber ese filtro y va a haber cualquier elemento que yo coja para justificar ese acto. Si no se rompe ese esquema, si yo no quito esa obsesión de justificarlo como sea, siempre voy a encontrar elementos fisiológicos, químicos, del ambiente, en fin, y que realmente la problemática está desde el punto de vista que se quiere ver. Bueno, yo quería compartir una experiencia. Es que creo yo que algo que podría ayudar a que las personas logren superar esta etapa o una confusión de su vida con frente al tema de la homosexualidad, es que sí se puede llegar a tener un nivel, digámoslo, no de santidad, pero sí de tener una vida muy alejada de este acto sexual, porque el tema se vuelve más sexual que sentimental en una parte, ¿no? A mí me pasó cuando era adolescente que una persona también me abordó. Yo entrenaba capoeira y una persona me abordó con el tema. Y la persona se hizo amigo de nosotros de una manera muy, muy pacífica, no nos mostró esa parte de él. Pero tras de sus sentimientos y de su amistad quería pretendernos físicamente. Tuve un compañero que logró caer en manos de esa persona. Y el resultado final es que la persona, lo que tú dices, encuentra una justificación para verse vinculada dentro de ese mundo. Y la otra persona que ya está definida homosexualmente trata de buscar chicos o chicas con el fin de solamente consumirlos en su energía y en su acto sexual. Algo que no estoy de acuerdo y que sé que Dios sí no le agrada es que uno sea promiscuo. El hecho de que sea uno homosexual no significa que también tiene que ser promiscuo. ¿O cómo se lleva ese tema ahí? Bueno, Dios mira todo pecado con el mismo nivel, como lo he entendido yo tras las escrituras. Igualmente se está pecando, si se usa ese término, que como lo entiendo es hacer un acto inadecuado, es ofender a Dios, es no obedecerlo, que a veces se entiende, o sea, cuando se usa el término pecado se vuelve algo casi que subjetivo. Cuando uno hace algo incorrecto, sea mínimo o máximo, de todas maneras es incorrecto. El hecho de que un hombre tenga una pareja estable, sexual y emocionalmente con otro hombre es incorrecto. Y el hecho que un hombre tenga muchas parejas sexuales inestables con otros hombres, también es incorrecto. ¿Que cuál es mayor o menor? Ante la Biblia y ante la palabra de Dios es igual. Que el tener una pareja estable puede generar de pronto mayores problemáticas, de pronto. Pero la situación es que igual es incorrecto. Biológicamente nosotros nacimos para tener una relación de pareja con nuestro sexo opuesto. Yo personalmente en mi proceso yo siempre pensaba en el príncipe azul, en tener el príncipe azul, en tener una pareja y que era un hombre. Pero buscando ese sueño que no era el correcto, empecé a caer en la promiscuidad con varios hombres, igualmente incorrecto. Pero a mí el motor que me movía era siempre llegar a tener esa pareja única, que igual vuelvo y digo, no es lo correcto, no es lo adecuado. En ese proceso me di cuenta que había un vacío muy grande de pareja y un vacío muy grande de autoestima. Y primero necesitaba reconstruir y darme cuenta de esa problemática. Aunque hay casos muy variables, creo que sí hay un porcentaje muy grande que por no tener ese modelo de varón, por no haber tenido ese afecto sano de padre, puede uno también caer en la homosexualidad. Y en resumen, yo me di cuenta que eso era gran parte de mi problemática. Como también lo entendí. En el proceso que yo viví, tuve un contacto con un pastor cristiano, con el único que pude abordar plenamente ese problema. Entonces le comenté, mire, estoy pasando por esto, por aquello. Él oró conmigo en ese momento y me dijo, mira, tú fuiste tocado por alguien mayor cuando eras pequeño y ahí fue cuando se incrustó ese problema contigo.
Eso me cambió la dinámica y la problemática de ver mi situación. Yo creía que yo era el que había decidido, que yo a los 16 años había tomado esa decisión, que yo mismo era el que había decidido relacionarme sexualmente con hombres. Cuando empecé a tomar ese proceso de reflexión, me di cuenta que sí, que alguien me había abordado en esos términos. También en oración, Dios me mostró el momento de mi fecundación y vi los sentimientos que mi papá tenía cuando a mí me procreó. Y lo único que a él lo movía era la lujuria. Él nunca quiso tener ese hijo, que era yo. ¿Cómo fue mi relación con mi papá desde pequeño? Que no había ese vínculo y que como mi modelo a seguir inconscientemente era mi madre, también reforzó ese interés para tener relaciones homosexuales. Bueno, eso que tú tocas de un vacío en la adolescencia o en la niñez es muy cierto. Y se ve no solamente el tema que tú tocas de las parejas o la búsqueda de una pareja, no solamente es en la homosexualidad, es claramente también en las relaciones heterosexuales. Las chicas, y es un tema que yo le digo a amigos y amigas, un chico juzga a una chica de que es una tal por cual o una cualquiera, pero no se dan cuenta que son los mismos chicos que las utilizaron a ellas, que estuvieron detrás de ellas cuando eran niñas solo por quererse acostar con ellas, luego las dejaron y dejan grandes vacíos en ellas. Y ellas muchas veces por buscar un príncipe azul, como se dice, o buscar una pareja ideal, terminan pasando por manos de varias personas que solo querían pretenderla. Y pasa igual en los hombres, ¿no? Pasa igual en los hombres que hay chicos que se enamoran y entonces una chica que le dañaron el corazón también logra hacer que no sea importante ya para ella la parte sexual y por ende es un círculo, como lo que tú decías, va dañando a una y a otra persona y el resultado final es que tengamos una sociedad un poco destruida, una sociedad un poco desadaptada con pérdida de valores, que pues es lo que busca el enemigo, es lo que busca Satán a través de sus libres albedríos y de su libre pues relación que quiere dar a la sociedad. Hay otro tema que yo quería tocar con respecto a la homosexualidad y es que cómo tú logras romper la adicción. O sea, cuando tú ya estás en tu parte, que creo que es la parte más difícil, tú estás en tu parte, digamos, en el culmin de la adicción, donde tú dices que tuviste experiencias bastante promiscuas, ¿cómo logras romper ese paso para empezar a saltar a una nueva vida? En principio yo creo que todo el proceso es difícil. En principio el solo hecho de yo hacerme un análisis de mi vida y aceptar que tengo una serie de problemáticas es difícil. El hecho de hacer un diagnóstico o un autoanálisis y reconocer de que hay una gran problemática homosexual también es difícil. El hecho de aceptarlo, de decir listo, ya pasé por el análisis, el diagnóstico es el siguiente: homosexualidad en un nivel de promiscuidad alto. Todo eso es doloroso, todo eso es doloroso. Ver el problema que uno tiene, verle la dimensión al problema, no es solucionarlo, pero es parte. Ya cuando yo reconocí eso, y que fue casi como con mis uñas en términos humanos, no hubo personas que me asesoraran, no hubo personas que estuvieran ahí. Yo empecé en el mundo cristiano. Yo era una ovejita donde nadie más sabía qué era lo que yo estaba pasando. Cuando ya llegué a ese nivel, lo primero fue tratar de salir del circuito en el que estaba asistiendo a esos sitios. Dejar de ir a parques, dejar de ir a bares, dejar de mirar revistas pornográficas, dejar de ver videos. Y fue difícil. Y no fue que salí de un día para otro. Pero en ese sistema, una de las herramientas también es tratar de dejar verse. Suena una contradicción. Primero se ve la problemática, se ve el nivel, se quiere salir de eso. Pero hay una herramienta grandiosa que yo veo que Dios nos la pone, que es ayudar a los demás. Pero ¿cómo así? Yo estoy llevado, yo tengo esta problemática, ¿cómo yo voy a ayudar a los demás? Hay algo con lo cual uno también tiene que pelear en ese sistema, es que cuando uno se mete en ese problema de la homosexualidad, es como si a uno le dieran un virus.
y que uno desea compartirlo y esparcirlo. Y lo primero que uno tiene que hacer es controlarlo. Uno no puede como tener ese virus ahí y repartirlo sin ton ni son, como yo he escuchado a muchos activos homosexuales, que entonces yo lo soy y quiero que todo el mundo lo sea. Y que es también la idea, no, que yo lo soy y que me respeten en eso y que yo intentar cuántos más voy a llevar a las líneas. No, eso es de lo que hay que romper. Si yo primero quiero minimizar eso, lo primero es no esparcir más el problema. Y que eso es difícil, eso es sentir que uno tiene un león enjaulado que quiere salir, que quiere hacer daño y que uno lo va a contener. Porque digo que una de las salidas es ayudar a los demás. Porque cuando uno sale de uno, esté en el nivel que esté, en esa problemática, no quiere decir que uno no tiene otros elementos con los cuales pueda ayudar a los demás. Y uno debe enfocarse en esas fortalezas. Entonces, una de las cosas que a mí me ayudó fue, aparte de tratar de dejar de ir a esos sitios, fue empezar a colaborar en otras cosas en las cuales yo podía servir. ¿En cuáles otras cosas? Servir al prójimo en lo posible. O sea, no solamente es el circuito de la iglesia, de ese grupo de personas con los cuales uno se encuentra. Servir a los demás en muchas áreas. Y lo otro, recomponer la vida de uno. Yo tenía, si se puede decir, entre unas comillas muy grandes, la obsesión de tener una pareja hombre. Entonces primero es romper. Bueno, no es lo adecuado, pero mi vida no solamente se va a componer de tener una pareja, que también en muchos los medios de comunicación ayudan, de que la realización de la vida de uno es teniendo esa pareja, ese príncipe azul, esa princesa. No, mi vida se compone de otros elementos. Mi realización como profesional, mi realización ayudando a los demás, mi realización aprendiendo otras cosas, mi realización compartiendo con mi familia, mi realización compartiendo en esos grupos altruistas, llámese iglesia, ONGs, en fin. Cuando uno va minimizando de que mi vida no solamente va a regir sobre una pareja, que uno también es útil en otros elementos a la sociedad como ser humano, también está recomponiendo la autoestima. Y ahí es donde uno en verdad se está como nivelando. No es fácil, yo muchas veces recaí, yo muchas veces volví a buscar esos sitios, muchas veces seguía en esos deseos. Y la cuestión es que cuando uno va empezando a limitarlo, como que uno va llegando a otros problemas, por decirlo, listo. Ya dejo de ir al sauna, dejo de ir al bar, dejo de ir al parque. Pero ahorita con la tecnología en mi computador puedo caer en la pornografía. Es más difícil controlar eso. Listo, controlo la pornografía, quemo las revistas, dejo eso. Pero, ¿qué hago con la información que tengo en mi cerebro? Ya tengo un montón de información al respecto que no necesito buscar esos sitios. Ya la tengo acá. Necesito tratar de vaciarme. También necesito cambiar mis pensamientos, tener otros. Y no es que yo diga que a uno le va a dar como amnesia, como que todo lo va a olvidar. No, la cuestión es que uno sí tiene el poder de saber cómo busca en ese banco de datos y cómo ya esa información no la usa para activar el deseo, que no es fácil porque uno estaba acostumbrado. Entonces, ya cuando uno va cambiando esas estructuras, ya se va viendo la diferencia, que no es de un día para otro, es de meses, es de años, es de haber caído y seguirse levantando. Que también es muy positivo cuando hay una asesoría al respecto, una asesoría de un humano que esté ahí, pero el hecho de que no haya una persona que le hagan un seguimiento no quiere decir que eso no se puede hacer. Bueno, tú tocas un tema muy, muy importante, que es la pornografía, ¿no? El doctor Jorge Augusto Cury, para los que lo quieren investigar, el doctor psiquiatra, psicoanalista brasilero, toca este tema de la psicoadaptación, la psicología en la psicoadaptación. Él dice en uno de sus libros, él analiza varios personajes de la historia y en uno de sus tomos del análisis de la inteligencia de Cristo toca el tema de que las personas se psicoadaptan, síndrome de psicoadaptación lo llama él exactamente.
Así como en la Segunda Guerra Mundial, los que han leído o han visto películas acerca de la Segunda Guerra Mundial, Alemania antes del año 1938 tenía muchos escritores y filósofos humanistas, pero ellos no sabían que dentro de 5 años iban a ser los grandes percutores de la guerra y las personas que harían más daño al mundo. Luego de que los soldados entran en la Segunda Guerra Mundial, en el movimiento nazi, en el segundo año, ellos, ni siquiera en el segundo, tal vez en el primer año, ya estaban psicoadaptados a esa situación negativa. Ya veían a un judío con odio y matar a un niño de un tiro en la cabeza solo por ser judío ya era algo normal. Asimismo, la pornografía se psicoadapta y los malos hábitos se vuelven una psicoadaptación en la sociedad. Dice el doctor Jorge Augusto Curi que la psicoadaptación de la mente, el síndrome de psicoadaptación, Dios no lo hizo de una manera positiva. Es decir, la psicoadaptación es que una persona, por ejemplo, cuando pierde a un ser querido, poco a poco su mente se va psicoadaptando a la pérdida y logra superar esa pérdida. O una persona que le gusta el estudio se psicoadapta al estudio y cuando conquista una meta no se queda en el trono y se estanca en ella, sino que quiere conquistar otra y una más. Es decir, logran un doctorado, un posgrado, estudian otra carrera y logran llegar muy lejos. En ese sentido, el síndrome de psicoadaptación es muy positivo, pero en el sentido de la pornografía, de los malos hábitos, de las relaciones promiscuas, la persona se psicoadapta a algo que es negativo y después empieza a perder lo malo. Y este tema que tú tocas de la pornografía es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que tú dices queda una cantidad de información en la mente que la persona así queme su pornografía, así bloquee su computador, las redes, esa información aún está en su mente y la mente no borra, la mente archiva. ¿Cómo logra uno superar esa parte después de que tú quemes tu pornografía, después de que no entres a páginas web relacionadas? ¿Cómo logra archivar completamente los pensamientos y controlar esa parte mental? A ver, no es que se archiven completamente como decir, venga, yo le echo candado y esto nunca más lo voy a tocar. Para el proceso de sanación que yo viví tuve que repetir mucho eso, o sea, devolverme a eso, y no es agradable. Eso es como abrir una herida y meterle desinfectante y que arde y que duele y después vuelva otra vez y siga, si va cerrando. Pero el hecho es que la información puede seguir siempre ahí. La vaina es cómo se mira, para qué se mira. Un médico no mira a un cadáver como para vanagloriarse y ver la sangre y disfrutarlo y generar ese deseo. Habrán las personas que lo hagan, pero me imagino que un médico equilibrado lo hace en términos anatómicos para aprender más, para saber más, en fin. En cierta manera eso fue lo que yo hice. Pero también yo no entiendo lo que tú dices de la psicoadaptación. No sé de qué autor es lo que voy a decir. Es de naturalizar conductas. ¿Qué es naturalizar una conducta? Que cuando, por ejemplo, en esta época ya es muy común aceptar de que hayan parejas del mismo sexo. Y entonces ya en las páginas del corazón, fulanito está relacionándose con sultanito y se van a casar y le dio el anillo y todo, y los dos tienen barba, los dos son hombres, y así pasa con mujeres, en fin. En esta época, culturalmente, en muchas partes del mundo se ha naturalizado esa conducta. El hecho de que en una sociedad se naturalice, se acepte, se reconozca y se piense que eso es adecuado, no quiere decir que sea adecuado. ¿Cuál es la carta o la guía para uno romper ese esquema? En principio, la Biblia. Pero también, la ley de Dios está escrita en nuestros corazones. Nosotros muy por dentro sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo adecuado. Aunque haya una conducta reconocida, naturalizada, aceptada en la sociedad, no quiere decir que eso sea correcto. Y yo por dentro sabía que lo que estaba haciendo era incorrecto. Desde que empecé a los 16 años a hacer esas conductas, siempre acepté de que eso no era lo adecuado. Hubo un momento de crisis, antes de los 30 años, donde yo ya me iba a entregar de lleno a eso. Donde yo iba a decir, listo, lo acepto, aunque yo muy por dentro sepa de que eso es adecuado,
voy a entregarme de lleno, voy a vivir mi homosexualidad, voy a salir del armario, por decirlo así. Pero no, recibí a Cristo y empecé a alinear. Si la sociedad sigue diciendo que algo es bueno y uno sabe que es malo, quiere decir que ahí hay un problema. Y está escrito también en la Biblia. Que muchas, o sea, que a lo bueno le dirán malo y a lo malo le dirán bueno. Entonces yo no me puedo guiar con lo que esté dictando la sociedad, porque también la sociedad es de modas. La sociedad es de que, ay, esto está bien, esto es correcto, esto es bueno. Ahorita yo al menos miro un periódico diariamente y casi siempre hay una parte donde dicen, fulanito ya no es fulanito, ya se operó y es fulanita. Y eso ya es totalmente naturalizado, totalmente aceptado en esta sociedad, totalmente reconocido. Y si yo estoy en la política de tratar de que me acepten, voy siempre a tener algún argumento, como lo decía. ¿Qué otra cosa también a mí me ayudó a salir de esta estructura? Y que digamos que en este momento todavía lo sigo puliendo. Esta sociedad nos trata de convertir en objetos de deseo. Y un objeto lo usa uno como vulgarmente se le dé la gana. Un objeto no siente. Un objeto no tiene ningún sentimiento y ninguna emoción. Y si a mí me cogen así y me tratan así, yo inconscientemente estoy tratando de ver a los demás así. Con la pornografía fue como el punto crucial para yo interpretar esto. De que yo cuando estaba viendo pornografía estaba tratando de llenar ese deseo, de satisfacerlo, y a esas personas que estaban generando esos actos para mí simplemente eran objetos de placer y que ya los estaba deshumanizando. Ya no me importaban sus emociones, lo que sentían, y si me importaban eran términos de placer para mí. Ahí no se estaba pensando en respeto, en integridad de la persona, y que si los estaba tratando yo a ellos así, también yo me estaba convirtiendo en un objeto, en una cosa. Y yo no quería eso, yo quería romper esa estructura, yo quería ser un humano con sentimientos, emociones, la idea del respeto y del amor, tenerla presente, y así no lo iba a lograr. Bueno, ese tema también es muy importante, ese puntico de no ver las personas como objeto. Y la sociedad en el consumismo nos hace ver eso. En la pornografía, las actrices y los actores que aparecen ahí se empiezan a ver como un objeto, y las personas no miran que tras de ellos hubo una niñez, de que son hijos o hijas de alguien, de que probablemente también tienen un corazón y son personas de sentimientos, pero que estar en ese mundo hizo que poco a poco perdieran un poco esa parte, digámoslo, de un sentimiento más sano, digámoslo emocionalmente, en el área de la promiscuidad. Los jóvenes que están viendo este video también quiero invitarlos para que en la misma red busquen un video que se llama Jóvenes en Pro de la Castidad. Lo hacen unos chicos norteamericanos, y en él está plasmado como, por ejemplo, la actriz Pamela Anderson. Para las antiguas generaciones que la conocen, salía en una serie que se llamaba Guardianes de la Bahía. Era una chica que después tuvo un contrato multimillonario con la revista Playboy, y el primer día que ella hizo su desnudo para la revista Playboy no lo pudo hacer. Ella se echó a lágrimas totalmente y tuvieron que parar el set de grabación. Pero con el tiempo ella se psicoadaptó a la situación y la deshumanizaron, como tú dices. La volvieron un producto, y después ella resultó haciendo pornografía. Creo que ella fue una de las chicas que publicó su relación matrimonial sexual en la red. Y para las personas pues que quieren investigar más del tema, lo pueden ver en el video que les digo, Jóvenes en Pro de la Castidad. Y este tema de la pornografía no solamente afecta al área emocional y de los chicos homosexuales, sino también es el principal tema de la ruptura de los matrimonios de hoy en día, y es el principal tema de que las personas no seamos fieles, o que las personas no logren llegar al matrimonio hoy en día. Es decir, las relaciones ya se vuelven relaciones de consumo, y genera psicológicamente, dicen muchos doctores dentro del área de la psicología, no es algo que yo digo, generan estereotipos en su mente. Los señores que tienen su esposa en la casa, señoras que les han dado toda su vida, sus años de amor,
que han sido fieles a su hogar, pero ven pornografía y quisieran que su esposa fuera igual de fría y deshumanizada que la actriz que está allá, ¿sí? Y empiezan a sentir un deseo y una atracción por otra persona que no es su esposa. Y el tema es tan complejo, pero tan real, que no solamente lo abordan los grandes doctores de la psicología, sino el mismo Jesucristo lo aborda en la Biblia. No sé si tú has leído en el libro de Mateo de los Evangelios que él decía: cualquiera que mira con deseo a una mujer está cometiendo adulterio con ella en su corazón. Y que pues si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sería mejor que lo arrancaras y lo echaras lejos de ti. Entonces estaríamos ciegos ya. Pero quiere decir que él conocía el tema psicológicamente y que el tema él sabía que afectaba y deshumanizaba a las personas. Este tema de la pornografía es un tema que para los chicos que no han visto pornografía o que hasta ahora están dando sus primeros pinitos en esta área de la pornografía, es mejor que no se metan en esa área, porque van a ver cosas que su mente nunca las va a olvidar, cosas que más le valdría no verlas, cosas que su corazón y su mente serían mejores si no las vieran. Creo que ese es otro punto importante para llegar a superar esa área de la homosexualidad. ¿Qué otras cosas tú nos podrías compartir del tema? Agarrándome de lo que tú dices, en cierta manera nosotros somos una máquina de deseo. Y que queremos colmar lo que nos genera placer. Y cuando uno escucha eso, uno todo lo piensa en el sexo, y no, está el placer de comer, de ver una película, en fin. Pero rotándolo en la parte sexual, cuando uno destapa la sexualidad incorrectamente, que no está medida por valores adecuados, reales, es una bomba. Es una bomba porque queremos siempre colmar ese placer, queremos saciarlo. Mi campo fue la homosexualidad, y pues lo intenté saciar de formas inadecuadas, y cuando ya se llega a ese nivel pues es más difícil salir. Por eso es que es mejor no llegar, no untarse. Pero si ya se ha hecho, primero hay que tratar de volverse humano, sensible, reconocer que sí se tiene deseo, que sí se quiere colmar, pero que no es adecuado lo que se está haciendo. Es difícil. Porque es como colocar a una persona que le gusta el chocolate y que sea glotona y que a toda hora quiere comer y comer y comer. Solamente piensa en saciarse. Yo pasé por esa etapa. Que realmente eso es pasajero. Cualquier placer genera un deleite momentáneo. Y después la conciencia, después la ley que está escrita en nuestro corazón, nos muestra que no es eso, que no es así. La cuestión es de que, ¿qué hacemos con ese querer llenar ese placer? Dios nos creó perfectos, aunque en este estado somos imperfectos. Pero nosotros tenemos un campo para generar placer a otros y generarnos placer a nosotros. El deseo de colmar ese placer. Y eso en sí es bueno, es adecuado. El hecho es que no lo estamos haciendo adecuadamente, no estamos cubriendo ese placer. Ahora, que no es debido llenar ese placer a costa de cualquier cosa. Todo debe ser adecuadamente manejado. La cuestión es que no tenemos esa formación. La sociedad, la familia, nuestros padres, nuestros vecinos, nuestros profesores, casi que no tocan esos temas. Nosotros estamos acostumbrados a una cultura de la prohibición. Y si nos prohíben algo, pues nos llama mucho más la atención. Y si es algo que socialmente también puedes tener taras, es más difícil publicarlo, mencionarlo. Entonces, sí, sentimos placer, también sentimos dolor, pero también hay algo muy fuerte en términos cristianos, que es la idea de sacrificio. No es que, aunque yo esté desarrollado biológicamente, fisiológicamente para sentir placer, no quiere decir que yo me entregue a eso. También eso se me vuelve un dios, eso se me vuelve un monstruo que me quiere comer. Yo no tengo que ceder a todo lo que me genere placer. Entonces tenemos también que llegar a algo muy difícil en muchas cosas, es tratar de tener dominio propio. Dios quiere que nosotros nos dominemos.
Dios quiere que nosotros seamos cabales y sepamos manejarnos. Y entre eso también es no permitir que el placer esté gobernándonos. Entonces, eso del dominio propio es muy importante, porque algo que yo viví es que, lo digo por experiencia propia, es que en realidad cuando hay un dominio propio y cuando las personas logran controlar sus deseos, sí logran tener una vida más plena y más llena, porque llevar a conclusión o llevar a placer sus deseos solamente deja más vacío. Yo estuve hace muchos años en una orden de sacerdotes de monjes agustinos, y yo logré ver que muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos sí llevaban una vida casta y no tenían relaciones sexuales con nadie y podían llevar una vida libre de la sexualidad. Y no significa que a ellos no les gusten las mujeres. O sea, es decir, a uno le gustan las mujeres, solamente que toman la decisión de llevar una vida casta, una vida sin ningún tipo de relación sexual, de ninguna índole, ni de ninguna forma, ni de ningún medio audio, ni visual, y logran tener una vida así, y sus vidas logran ser plenas, satisfactorias. Entonces, esa parte que tú tocas de tener un dominio a sí mismo ayuda mucho, sería como otro paso para lograr salir de este mundo de la homosexualidad. No sé qué nos puedas compartir frente a eso. Cuando yo compartía de que yo dejé de pensar que mi realización como persona estaba solo en el ámbito de pareja, empecé también a romper ese esquema. Y que en verdad la realización personal maneja varios factores, no solamente el sexo. Obvio que hay personas que giran más sobre ese entorno, pero la realización personal no solamente sexo, no puede quedar solamente en el ámbito del sexo. Yo sí viví varias crisis cuando empecé como a soltar la parte sexual, y una de las partes que también ayuda mucho en la sanación es tener un sano grupo de varones con los cuales uno se reúna, a tener diferentes roles, jugar fútbol, ir a jugar baloncesto, tener algún tipo de relación varonil sana. De que como yo había perfilado todo en el contacto sexual, para mí tener acercamientos, abrazar a otro hombre y todo, pues era muy complejo, porque yo lo fijaba en la parte sexual. Pero ese afecto sano, positivo, con otros varones también ayuda a sanar el proceso. Y que aunque pues yo no tengo mi padre físico, aunque quedaron varios vacíos, eso se puede trasladar a otros varones de una manera sana y equilibrada. Lo otro es de que, aunque yo no tengo hijos biológicos, en este momento no los he tenido, digamos que he podido desempeñar roles como profesor, como maestro de niños pequeños, donde ese afecto paternal también aflora. Y eso también es muy sano. Entonces, cuando se deja ese rol sexual, se sabe que también hay otros vacíos emocionales que llenar, que es ese efecto de padre hacia uno, o de uno también generar esos afectos paternales, ese afecto fraternal con otros varones. Eso también ayuda a sanar. Bueno, yo quiero hacer un pequeño resumen. Inicialmente, cuando un joven se ve vinculado en esta área de la homosexualidad y tiene una confusión, ¿le caería muy bien tener una ayuda profesional frente a eso? ¿Crees que te hizo falta eso, una ayuda profesional, alguien con quien hablar, alguien con quien poder compartir sanamente este tema? Yo sí sentí esos vacíos, por mucho, y realmente reconozco que mi proceso estuvo muy vacío de otras personas alrededor. Mi proceso fue más con Dios directamente, guiado por el Espíritu Santo, que aunque eso solamente lo entienden personas que han recibido a Cristo. Pero lo más adecuado es que hayan otras personas, ojalá varones íntegros, equilibrados, que ayuden a la persona, porque entre el proceso de sanación, algo que es adecuado es entregar cuentas.
Es sentir que hay una persona que te está guiando, que te está apoyando, a la cual hay que entregarle cuentas, a la cual hay que decirle por lo cual se está pasando. Yo realmente no la he tenido. Yo he tenido que lidiar con eso y reconocer de que necesito es asirme a Dios, al Espíritu Santo. Es más complejo, es un acto de fe, pero en verdad es real, es efectivo. El Espíritu Santo es una persona, el Espíritu Santo es alguien que te escucha, el Espíritu Santo es alguien que te apoya. Como humano he anhelado esa persona física, pero ya que no la ha habido, ya que no se han presentado los elementos, ya que no ha habido esa persona física que colabore en este proceso, Dios es el perfecto, es el único a través del Espíritu Santo que pueda uno colaborarle y guiarlo totalmente. A mis ojos siento que es más difícil, pero realmente también ayuda. Si no hay ese ser humano, si no hay esa persona idónea, del único que uno puede agarrarse, por decirlo así, es de Dios. Bueno, es que encontrar la persona idónea para recibir consejo, para recibir una ayuda, es difícil, porque muchos lo tomarán como el sentido de juzgar, como de que no haga eso, como que está mal, como que sí. Otros no sabrán qué decirte, otros no sabrán cómo apoyarte, otros no sabrán qué hacer. Pero el tema, en resumen, es que no debemos dejar que una confusión o una depresión o un problema o un vacío de la vida, de que no está el Padre, de que hay soledad, de que hay problemas, nos deje caer en este tipo de situación, porque es igual a las situaciones de una adicción, como usted nos contaba hace un rato, a la droga, al trago, al sexo, a la pornografía, a la promiscuidad, a los malos hábitos. ¿Cómo, en conclusión, cómo podrías tú enumerarnos los pasos que debe tomar un joven para lograr salir de una confusión que le puede estar cambiando su vida para siempre? Pues realmente es muy complejo. Decir que hay unos pasos exactos que se deben seguir y que no se interrumpen, me parece que es muy atrevido sostenerlo de mi parte. Hay cosas que sí, aunque se alteren los procesos y todo, sí hay que hacerlas. Algo yo había comentado de que lo primero es hacer un diagnóstico, un autodiagnóstico. Hay que pasar el dolor de aceptar la situación y la problemática en el nivel que se esté. Hay también que, después de que se acepta, reconocer que se necesita ayuda. Yo mucho de lo que he nombrado anteriormente, que me pude sanar colaborando, que me pude sanar sintiendo todo, pasando por todo ese proceso, yo siento, yo tengo la certeza, es que Dios también estuvo alrededor de todo eso. La ecuación, el proceso no se hace si Dios no está. Humanamente yo no hubiera podido soportar todo lo que soporté si no estuviera la mano de Dios. Podían haber personas alrededor, pude haber colaborado muchas veces en la iglesia, todo eso, pero si no hubiese tenido esa certeza, esa palabra de que iba a salir de todo ese problema, que Dios me iba a permitir, que Dios me iba a apoyar, no se hubiera podido lograr. Una persona podrá ir a los mejores especialistas, una persona podrá tener las mejores asesorías, una persona podrá leer los mejores libros, pero realmente si no acepta que Dios es el primero que está ahí, que Dios es el que lo va a apoyar a uno siempre, que siempre que haya una recaída Él es el que va a estar, el que nunca lo va a criticar a uno en esos términos, que nunca lo va a juzgar, lo va a atacar, aunque le muestre el pecado, le muestre todas las dificultades. Si no está Dios, realmente el proceso no se va a lograr o no se va a completar sanamente, que es difícil, porque la fe es la certeza de lo que no se ve, y esa seguridad es muy compleja hasta explicársela a otros. La certeza de lo que no se ve y la esperanza de lo que se espera. Correcto. Pues el tema de Dios, ¿tú crees que influye en la religión?
No entiendo la pregunta. Bueno, o sea, yo lo digo porque habrán personas que dicen, bueno, tal vez este chico es cristiano y entonces yo me voy a volver cristiano, pero es que no creo en las iglesias cristianas. Un ejemplo, ¿no? O otro va a decir, no, es que él es católico. Y creo que lo que yo quiero aclarar es que la comunicación con Dios es una comunicación directa, transparente, que tiene dos medios, que uno es sus escrituras y el otro es la escritura que está tatuada en nuestro corazón, que sabe que en nuestro interior estamos haciendo algo que no es correcto y lo seguimos haciendo. Y poco a poco acostumbramos nuestra mente a que lo siga haciendo. Pero lo que yo quiero es que tú nos cuentes si una persona que no sea católica, pero que de pronto es cristiana o lo contrario, una que es bautista o de pronto es judía, puede refugiar su amor en Dios sin importar su religión. Yo lo que entiendo es que Dios no es una religión. Dios es el creador del cielo y de la tierra. Dios es todo lo visible y lo invisible. Dios no tiene ninguna diferencia si yo nací en África, si yo nací en China, si yo hablo en francés. Si ese tipo de diferencias son humanas, Dios trasciende esas cosas, Dios trasciende esos conflictos. Dios no me ve en términos de yo a qué iglesia estoy asistiendo, sino si yo lo conozco a Él, si yo en verdad sé de Él, si yo en verdad reconozco que Cristo murió por mis pecados, que Cristo es el Hijo de Dios. De ahí es como yo lo entiendo. Que hay religiones que usan la Biblia, que es lo que yo sé que es la palabra de Dios, y la malinterpretan, y la tuercen, y maltratan a las personas. El hecho que esté escrito que los fornicadores, ni los homosexuales, ni los que se acuestan con varones, no entren al reino de los cielos, no es para herir y maltratar más a las personas que han vivido eso. Que lo que también entiendo es que mucho de lo que yo he compartido no lo van a entender personas que no tengan a Dios en su corazón. Si no tienen a Dios en su corazón, lo que yo he dicho van a ser palabras vanas para ellos. Y para que puedan entender mucho de lo que yo estoy compartiendo, necesitan en verdad haber recibido a Cristo. Yo no les estoy diciendo que reciban una religión. Religiones hay muchas. Cristo, Dios, solamente hay uno. O sea, algo que les puede ser mucho es leer los evangelios, ¿no? Considero yo. Cuando uno lee los 4 evangelios canónicos que están dentro de la Biblia, que tanto sea cristiana o católica, aprende uno a identificar la personalidad de Cristo, ¿cierto? Y aprende a saber qué tipo de persona y qué actitudes y personalidades tenía él, ¿sí? Frente a todos los temas y circunstancias de la vida. Y empieza a aprender detalles importantes, ¿no? Como el que usted acaba de tocar. Un chico que, si tú estás padeciendo ahorita la homosexualidad y alguien va y te dice, no, pero es que los homosexuales no van a entrar en el cielo, es cierto, pero tal vez los mentirosos tampoco, y tal vez los que se enojan con las personas tampoco, porque Cristo dijo que cualquiera que se enoja y siente ira es como si cometiera asesinato. Entonces, ¿qué pasa? No significa que por eso que tú estás ahorita ya te condenaste y te perdiste terriblemente. Lo importante es que hagas un alto en el camino, reconozcas todas las cosas que te han pasado y busques encontrar una sobriedad en tu vida, ¿no? Busque acercarse a Dios para que Dios sea el principal protagonista en su vida y Él pueda lograrle a las fuerzas que uno no siempre tiene, ¿no? Logro entender que, y lo he vivido, que muchas veces uno quiere superar algo y lo quiere hacer con sus propias fuerzas, pero las fuerzas de uno son pequeñas porque uno cree hacer algo que de pronto está bien y resulta que está mal. Es Dios el que a través de su escritura, de la oración, de la meditación, del compartir y de rodearse de varias personas, logra empezarlo a uno a moldear al carácter que más se puede parecer a Él. De hecho, si siguiéramos a Cristo no habría guerras, no habría hambre, no habrían discusiones, no habría infidelidades, no habrían todas las cosas que agobian nuestra sociedad. Yo creo que en esta tierra tenemos una serie de conflictos de intereses. Si yo tengo un contacto directo con Dios, si yo recibí a Cristo en mi corazón, si yo acepto que Cristo es el Hijo de Dios, que murió por mis pecados y por los pecados de toda la humanidad,
yo ya tengo un conocimiento de Dios real. Que hay religiones que tuercen la palabra de Dios, que hay religiones que la aprovechan y la manejan a su manera. Entonces, también está de que nosotros como seres humanos somos seres sociales. ¿Qué idea tengo yo de Dios? ¿Realmente tengo la idea de Dios sana y equilibrada de Dios mismo? ¿O tengo la idea de Dios a través de la cultura que hay a mi alrededor o la interpretación retorcida que una religión ha hecho? El mundo nos está tratando de mostrar la idea de la homosexualidad como que todo el que ha caído en la homosexualidad ya es homosexual. Entonces una persona que pescó un pescado hace 50 años es un pescador. Una persona que tuvo contacto con la homosexualidad una vez ya es homosexual. Y el mundo también trata de hacernos ver de que se entra a la homosexualidad y no se puede salir. Que eso es una de las cosas también más complejas con las cuales yo tuve que, digamos, sufrir y pasar. Decir, listo, 14 años pasé por la homosexualidad, 10 años después de que recibí a Cristo a mis 30 años, 10 años tuve ese proceso de caer, levantarme en niveles, en grados diferentes, por decirlo así, en saber que no era perfecto, que necesitaba su mano, pero después de que el mundo me mostró y me trató de marcar la idea, tú por 14 años estuviste en la homosexualidad, ya eres homosexual, no puedes cambiar. Dios en su palabra dice, por parte de Pablo, que algunos también fueron homosexuales, pero que cambiaron y que ya son hijos de Dios, y que ya hemos de vernos desde esa manera. Y a mí eso también me mostró y me confrontó, y pude entender, puedo cambiar. Si yo me quedo viendo cómo el mundo me ve a mí, y ve lo que yo hice, no voy a cambiar eso. Pero si yo me reconozco que aunque caí, que hice cosas incorrectas, que estuve por la homosexualidad muchos años, y que eso no es lo correcto, lo puedo cambiar de la mano de Dios. El mundo sigue mostrando su película de que los que ya tuvieron contacto con la homosexualidad son homosexuales, y eso es una gran mentira. Y lo otro, a no ser que yo esté en el Espíritu para poder juzgar y poder hacer un dictamen de que esta persona en verdad es esto o aquello, es muy delicado ponerme a decir esta persona es homosexual. El único que lo puede hacer y lo puede decir con total libertad es Dios. Yo no puedo quitarle ese poder a él. Yo no soy Dios, primero. Segundo, el hecho que yo haya cometido tantas caídas en esa área, a mí tampoco me permite autodeterminarme y decirme, yo soy homosexual y así me quedé. Y aunque el mundo se resista, porque esto que yo estoy diciendo, yo he sido, si se puede decir, atacado o criticado, de que eso es mentira, de que no, es que usted no puede cambiar, usted ya es esto, usted ya es lo otro. Aunque el mundo me siga diciendo esto, yo creo en lo que Dios me dijo, que he cambiado. Lo otro también que es muy delicado es que yo no puedo creerme 100% libre por todo lo que ya pasé y que ya estoy como inmune y que ya no voy a volver a caer. Tengo que reconocer que hay posibilidades, que yo abrí una puerta y que el diablo, el opositor de Dios, siempre va a tratar de atacarla y meterse por ahí. ¿Por qué? Porque simplemente por ahí yo ya tuve una fisura muy grande. Y aunque Dios me haya sanado, y aunque Dios me haya levantado, y aunque Dios me haya permitido crecer y fortalecerme, siempre tengo que tener cuidado de volver a caer. Y no es con el pánico de no, es que yo ya caí, es que ya cualquier cosa me va a hacer caer, no. La cuestión es de que yo tengo que siempre tener en cuenta de que eso está ahí. Si yo no hago eso, yo también puedo caer en la cuestión de exceso de confianza. Y eso también es un riesgo. Un alcohólico, una persona que tuvo problemas de alcohol, siempre tiene que tener mucho cuidado de eso. Ahora, otra cosa que también puede verse compleja. Los medios de comunicación nos están bombardeando tanto, mostrando a los hombres y a las mujeres
en muchas condiciones de lujuria. Yo no puedo mantener cerrando los ojos, tapándome, cerrando los oídos, cuando en cualquier revista sale un hombre mostrando sus pectorales y su figura. Lo que sí he podido hacer, y que Dios me lo ha mostrado en el proceso de sanación, es cortar el vínculo entre lo que me generaba esa lujuria. Ya no estoy viendo esos cuerpos de la manera que los veía. Obvio, si puedo evitarlo, en la mayoría lo haré. Pero como ya en el proceso de sanación me di cuenta que mis vacíos, mis problemas de autoestima detonaban al ver esos cuerpos determinadas cosas, que era la lujuria, y después el hecho de querer también hacer esos actos. Y ya me di cuenta que no era por ahí, y eso lo pude romper. Ya cuando veo ese cuerpo, también he de recordar que eso es una criatura que Dios creó. Y Dios la creó perfecta. Aunque estemos en un espacio imperfecto por mi imperfección. Aunque yo no sea totalmente perfecto, puedo reconocer que ese cuerpo varonil que antes me suscitaba lujuria y podía caer en la fornicación y en la homosexualidad, ahora ya no. Ya estoy viendo de que eso no tiene que ser el detonante para generar esos deseos. Es un cuerpo que Dios creó y debe ser bello porque Dios creó todo perfecto, pero ya no es el detonante para mí, para yo caer. Y eso ha roto mucho esa estructura viciosa en la cual estaba. Y el hecho de que yo reconozca que ese cuerpo es bello no quiere decir que ya me haga caer en eso. Que si ya me quedo rondando eso y empiezo nuevamente a nutrirlo, pues vuelvo a caer en la lujuria, vuelvo a caer en la homosexualidad. Eso ya es otra cosa. Bueno, eso que tú tocas es muy importante y de hecho no solamente pasa en la homosexualidad, pasa en todas las áreas de las dependencias psicológicas. Una persona que es adicta al sexo, así sea heterosexual, tampoco puede estar alimentando su mente con imágenes pornográficas, con la chica que acaba de pasar. Y en realidad estamos siendo muy bombardeados en la actualidad, ¿no? La música logra transformar el pensamiento de los jóvenes. El reggaetón es muy explícito sexualmente. Y los chicos los papás creen que sus hijos son sanos, pero muchos ya en Facebook, en WhatsApp, solamente necesitan 3 segundos para que te envíen un mensaje, lo revises, te grabes una imagen en tu cabeza que nunca tenías y lo borras. Y uno como padre o como hermano no se imagina que su hijo está viendo esas cosas. Pero en realidad lo mejor que uno puede hacer es huir. Yo siempre he dicho eso. Hay cosas que son innecesarias aprenderlas en la vida, como las imágenes que nos llegan en el WhatsApp o en el Facebook. Sabemos que es algo relacionado a eso. Cortémoslo. No lo mires. No lo mires. Ni siquiera lo guardes ni lo reenvíes. Anúlalo y bórralo. Escríbele a la persona que te envía eso que por favor no te envíe eso. Que si te estima no dañe tu mente y no busque dañar tu mente. Igual, la televisión está bombardeada de imágenes pornográficas. Ahora la gente vende una pintura con una mujer semidesnuda. Venden un tubo, tú entras a una ferretería y un tubo, no sé qué tiene que ver con una mujer también desnuda, ¿sí? Están vendiendo todo con eso, ¿sí? Y empezar a conocer a Dios es eso, saber que si Dios te bendice a ti con una ferretería no es para que pongas un tubo con una mujer desnuda, o si te bendice a ti con un local de comida, un local de ropa, no es para poner a una chica semidesnuda porque va a transmitir otro mensaje. Lo que tú decías, una persona que es alcohólica no puede de vez en cuando tomar unos traguitos, porque es abrir la puerta para recaer. Una persona que es adicta al sexo no puede de vez en cuando ir donde una prostituta, porque son puertas que te jalan y el diablo está pendiente de hacerte caer en esa situación. Entonces, no solamente en la homosexualidad, en muchas áreas de las dependencias emocionales pasa eso, lo que tú nos cuentas. Y para las personas pues que están viviendo la homosexualidad, el primer paso que pueden hacer es romper el círculo, que tú no lo contabas, romper el círculo de las personas que te proveen
la adicción o de las personas que te quieren jalar a la adicción. Porque siempre hay alguien que te dice, no, dale, eso no tiene nada de malo, no, dale, disfrútalo, prueba, tal. Y probando es que las personas empiezan poco a poco a caer. Hay cosas que son innecesarias en la vida probarlas, porque tu mente y tu cuerpo no te las piden. Y creo que en esa parte todos alguna vez en la vida hemos fallado, y es aprender a reconocer que Dios sabe que somos débiles en algunas áreas, pero Él mira que nuestro corazón esté en el deseo y en el propósito de cambio. Dios sabe que tú puedes caer y que tú puedes fallar, pero sabe que tu corazón quiere cambiar, que tu corazón no se enorgullece de estar ahí, aunque hay casos que las personas sí ya están orgullosas de hacer lo que hacen a pesar de que sepan que está mal. Tú nos contabas eso, de que conociste a alguien que quería meter más jóvenes y acabar. Distinguí a varios realmente, y la mayoría que distinguí en esos ambientes que siempre tenían la posición de promover el pecado, de nutrir al resto de lo que estaba sintiendo. A mí de lo que también me ayudó en este proceso, de los libros con los cuales me he documentado, uno en especial me llegó a la siguiente conclusión. Todos los textos que citaban eran mostrando la grandeza y la perfección de Dios. Todos los textos que citaban era mostrando que Dios era perfecto y que Él sabía hacer sus cosas. Y me movió a darme cuenta que nosotros maximizamos el pecado, que nosotros vemos a Dios así y al pecado súper grande. Y es lo contrario. Nosotros en nuestra problemática, en nuestra tribulación, vemos las dificultades como tan grandes, como tan inmensas, y se nos olvida a Dios y lo degradamos a algo mínimo. Y cuando yo leí ese libro me di cuenta, yo necesito ver a Dios en su verdadera posición, aunque Dios es más grande que mi imaginación. Pero si yo intento darle la dimensión que realmente a le corresponde, yo ya mi pecado lo estoy viendo mucho más pequeño. No es fácil, y es sentir que lo que uno ha hecho impropio es peor, porque uno entre más se acerca a la grandeza de Dios, lo inmundo lo ve mucho más grande, pero también es como una salva, es como un aliciente. Donde está la tentación, al lado está la salida, y esa es una de las salidas, ver la grandeza de Dios y no ver el pecado como si fuera lo más grande, lo único, lo que en verdad vale la pena prestarle atención. El diablo se ensalza, el diablo maxifica su poder, que realmente no tiene esa dimensión. Y si yo no veo el pecado en su justa dimensión, que realmente es mínimo a comparación de la grandeza de Dios, tampoco me va a dar herramientas para salir de eso. Algo importante que quiero compartirles, y siempre tú me das como la parte inicial para eso, es que cuando uno empieza a hacer algo malo, poco a poco la mente y el cuerpo y el diablo te va enseñando y te va acostumbrando a eso malo, así tu cuerpo no lo quiera. Es decir, yo analizaba lo siguiente: tú tomas una copa de aguardiente y te sabe amargo, es horrible, no representa ninguna vitamina, proteína para tu cuerpo, y de hecho lo que hace es dañar un poco el cerebro, porque las moléculas de alcohol que suben al cerebro matan muchos neuroconectores. Después de unos varios alcoholes, la persona ya no puede manejar, no puede sostenerse, pierde capacidades motrices, mentales, psicoanalíticas, muchas cosas. Mas sin embargo, las personas empiezan a tomar alcohol y a tomarlo así les sepa feo, así sea horrible, ¿sí? Pero con el tiempo el cuerpo asimila esa sustancia y ya no sabe tan feo. Y hay personas que toman alcohol como tomar agua, no les sabe feo. Yo no podría hacer eso, yo no puedo tomarlo porque me sabría inmundo, me quemaría la boca y sí. Pero hay gente que lo hace y ellos no lo aprendieron de la noche a la mañana. Yo tengo compañeros en el trabajo que tienen 16 años, 15 años y fuman ya como un adulto. Sienten la necesidad en su cuerpo de ir a consumir cigarrillo.
pero la primera vez que ellos fumaron les supo feo. Entonces el pecado siempre está de esa forma relacionada. Tú empiezas a hacer algo por hacerlo por una mala amistad. Entonces el pecado siempre está relacionado a un mal hábito que alguien te jala, te dice, ven, hazlo, ven, pruébalo, ven, inténtalo, ¿sí? Y la primera vez te sabe feo, te sabe extraño, te sabe como que no estás seguro, y lo que tú dices, Dios está grabado en tu corazón y sabes que en el fondo tal vez no está bien, tal vez no deberías hacerlo, tal vez ni siquiera debiste escuchar a esa persona. Y con el tiempo, esa voz tú mismo la empiezas a desaparecer y empiezas a aceptar la persona que tienes al lado, y eso hace que te hundas más en ese mundo. Y Cristo habló de eso. Cristo le dijo, recuerdo tanto, que dijo a los fariseos, más vale que uno de ustedes no hiciera caer a uno de estos pequeños, porque le valdría más amarrarse una roca al cuello y lanzarse al mar. Jesús sabía que habían personas que te llevaban a tener un pensamiento que no era sano. Y eso aplica en muchas áreas, ¿no? Y sé que en esa área de la homosexualidad lo he visto que una chica o un chico, solamente con el fin de pretender llevar a alguien a la cama o pretender confundir más a alguien, aprovechan una situación. O un chico que nunca ha tenido novia, sea porque de pronto tiene problemas de comunicación, porque no sabe cómo hacerlo, y otro chico sabe el tema y quiere vincularlo a la homosexualidad, terminan haciendo ese acto por moda, terminan haciéndolo por confusión, terminan haciéndolo, como tú nos contabas, por problemas de psicodependencia, de vacíos en su casa, de abuso infantil, de abuso en su hogar. Y saber que la solución a esto no es terminar más hundido en algo que no le está trayendo paz en su corazón y que sabe que le deja un vacío muy grande. Aún yo me atrevo a decir, porque voy a hacer un pequeño recuadro para los que están viendo el video, hay personas que aún estando plenamente en la homosexualidad declarados, hasta con operación y todo, aún ellos dicen que no es sano lo que hacen. Y por ejemplo, un carnaval de homosexuales, les voy a grabar para que no se crean que es algo que yo estoy inventando, ¿no? Pero aún ellos dicen que no están de acuerdo porque hay niños que los ven marchando, que los ven desfilando, y niños que empiezan a confundir su mente. Sí, los niños tienden a repetir lo que hacen los adultos, ¿no? Y la mejor manera de uno enseñar a un niño es con el ejemplo, tengo entendido yo. ¿Qué experiencias tú nos puedes compartir con respecto a personas que no conociste, que sabías que no estaban haciendo bien y que tal vez quisieran enseñarnos algo inconscientemente del ejemplo de vida de ellos? Pues yo a muchos que conocí eran con el dilema de a cuántas personas volvían homosexuales, y andaban como con esa obsesión. Por eso decía que cuando uno tiene contacto con el homosexualismo se convierte como una especie de virus, de que quiere compartirlo, que quiere repartirlo, y a mí eso nunca me pareció. De por sí internamente como de mis reglamentos nunca fue meterme con alguien que no tuviera como la seguridad de lo que quería en la homosexualidad, que eso es difícil, pero yo siempre me dije no, yo no quiero relacionarme con personas que no tengan al menos la seguridad de qué quieren en esto. Y eso como que limitaba el contacto mío con determinadas personas. Pero algo que me parece más delicado es que creo que nosotros, me refiero a como pueblo, como nación, como habitantes de una familia, de un determinado barrio, hemos perdido el enfoque de a qué prestarle atención y qué valorar. Me importa, por decir, hay esta problemática de la homosexualidad, yo la estoy viviendo. Me importa, bueno, contextualicémoslo más, tengo 10, 15 años, tengo esa problemática, vivo con una familia, con mi familia. ¿Qué me importa más? Lo que piense mi mamá, mi papá, los vecinos, la gente del barrio, los amiguitos del colegio, los profesores, o lo que piense Dios.
Lo estoy diciendo a una persona que haya reconocido que tiene a Dios en su corazón. Tristemente nos quedamos en todas las personas y entes alrededor menos en Dios. Yo en la crisis que pasé, inconscientemente siempre pensaba, Dios, ¿qué está pensando de mí? Dios, ¿qué tiene en su corazón? Dios, ¿qué me muestra a mí? Y yo sabía que estaba siendo totalmente incorrecto. Que también estaba el peso social, que aunque se diga que ya eso está mandado a recoger, que ya, por dicho, es un tonto el que esté dentro del armario, que es una mentira de que hay estigmas, todavía los hay. Aunque la comunidad LGBTI haya pasado muchos lineamientos, haya tenido tantas prebendas, haya ganado tanto espacio en la sociedad, todavía en los núcleos familiares se ve todo esos estigmas y esas cosas, y eso deteriora mucho. Si un muchacho de 10, 15 años tiene todavía esas preguntas, puede caer en determinados grupos familiares donde le avalen su actitud, donde lo apoyen exageradamente, donde todavía no hayan permitido que tenga un buen modelo a seguir, sino que le siguen eso. O sea, ay no, usted es homosexual, usted quiere hacerse la operación, usted quiere hacer el tratamiento hormonal, hágalo, sin que haya todavía tenido una estructura real, plena de su desarrollo y de su conducta, porque es que en ese tiempo se puede moldear lo que se quiera realmente. O hay el extremo, le tapan, lo humillan, lo maltratan, no le tienen en cuenta eso, y eso, los dos extremos son viciosos. Hay que aceptar su problemática, hay que reconocer que tiene esas dificultades, pero no hay que ni avalárselas al extremo, ni tampoco humillarlo ni maltratarlo. El hecho de que se vea su problemática en su real dimensión no quiere decir que se esté aceptando, que eso también eso es un gran defecto de nuestra sociedad. El hecho de que se vea su problemática en su real dimensión es la primera manera para que se tomen medidas adecuadas para esto. Y lo otro, ¿qué profundidad tiene esa problemática? ¿Por qué llegó allá? ¿Cuáles son los conflictos internos, familiares? En eso también se le puede asumir hasta ataduras generacionales. Hay un sinfín de dificultades o de elementos que pueden tener a la persona en esa situación específica. Si no tiene el apoyo realmente de su familia, y el apoyo no quiere decir que le estén aceptando su condición y se la estén avalando, que eso es totalmente diferente. El apoyo es tener en verdad una ayuda, un soporte, un amor verdadero para que guíe su proceso. Ahora lo otro también es que si no se acepta que aunque lo haya probado, aunque lo haya vivido un mes, un año, aunque hay personas que simplemente lo mantuvieron como deseos y mueren, de todas maneras pecaron, de todas maneras hicieron lo inadecuado. El hecho es de que aunque lo hayan probado, hay que salir de ese estigma de que ya lo son. Siempre es preferible en la sociedad tapar eso para que no se caiga en el estigma. No, es que si conocen que yo lo probé un día, no. Si ya tratándolo de traspolar en otra cosa, si el niño ya probó la marihuana, entonces ya es un marihuanero. No, eso no es así. Eso no es así. Hay que tener mucho tacto sobre eso. Y si no se reconoce también de que hay la posibilidad del cambio, de que aunque lo haya probado una o consecutivamente, si no, se piensa que no se puede salir de eso, ¿cómo entonces va a haber una verdadera transformación? ¿Cuál es mi consejo? Que el que lo esté viviendo primero acepte su problemática, y que aunque no entienda totalmente todo lo que está viviendo, porque eso también lleva tiempo, y más cuando la sociedad y la familia no dan las herramientas para que eso se maneje adecuadamente, en la mayoría de los casos, que sí tenga la puerta abierta a que puede cambiar esa conducta. Que aunque se sienta uno maltratado, porque realmente esto duele, de que la gente que lo sepa dice, no, este ya va a morir así, este ya se quedó con esto, es que el que prueba ya se quedó ahí. Eso duele, pero uno no tiene que creer en eso. Dios nos dice que sí se puede cambiar, que aunque hayamos pasado por eso, ya salimos de eso y ya somos nuevos,
Y de eso necesitamos agarrarnos, aunque el mundo no lo acepte y no lo crea. A mí, personas que supuestamente con mucho amor me dicen, no, pero, ay, si usted llega a tener hijos en eso, ¿qué le va a decir a sus hijos? ¿O usted cree que una mujer se le va a acercar en esas condiciones? ¿Que le va a creer? Yo creo en la palabra de Dios. Y también creo que esto que estoy diciendo es de testimonio, de que es una demostración que sí es posible, que aunque siga siendo tentado por el enemigo, que aunque siga siendo atacado, que aunque ya Dios me haya sanado y haya siempre el riesgo de que el opositor esté ahí pendiente para hacerme caer, yo sé que ya salí de eso y que Dios me va a dar una mujer idónea que va a aceptar ese proceso, que va a saber, que sabe que es para consolidarme y para crecer en Cristo. Y que eso va a ser así. Y que mis hijos lo van a llegar a saber. Y que yo voy a tener la fortuna de comunicárselos y de ser testimonio y decirles sí se puede cambiar. Si yo no creyera en eso, no sería fiel a creer en Dios. Porque es que también yo tengo la certeza que yo no voy a ser avergonzado por el enemigo. Que al contrario, el enemigo va a quedar avergonzado y va a ser muchas veces avergonzado de todo lo que ha hecho sobre mi vida. Y tú me haces acordar de un maestro del colegio, un profesor de teología y religión, y él nos enseñó eso, que para Dios es más grande la persona que logra superar algo a la que nunca ha superado nada, ¿no? Quiero para complementarles que es difícil, es una tarea dura, pero no es imposible, como tú dices, se puede, lo pueden lograr. Para una persona que es drogadita, tiene que ir a buscar el vicio, tiene que ir a conseguir el dinero o delinquir para ir a comprar el vicio y irlo a consumir. Pero para una persona que es adicta al sexo o que es homosexual, el vicio siempre pasa para el frente de él, siempre pasa por todo lado y es una tarea difícil, pero se puede. Un ejemplo muy claro que yo admiro es, por ejemplo, el ejemplo más conocido por todo el mundo de María Magdalena. La prostitución es algo muy adictivo porque genera tanto adicción al sexo como adicción al dinero. Una mujer que en la actualidad practica que practica actualmente la prostitución sabe que en un fin de semana puede ganar lo que una persona gana con mucho sacrificio en 4 o 5 meses. Entonces una persona que en un fin de semana puede ganar, digámoslo, $1,000 en un fin de semana o 2 millones, que en un mes puede ganar 5 millones o 4 millones, difícilmente en una mente va a caber que ella va a dejar de ganar 4 millones para meterse a ganar un mínimo, ganándolo en otra labor diferente. Pero hay personas que lo han logrado, hay personas que lo han hecho y la clave está en eso, en verdaderamente tomar un compromiso con Dios y de querer cambiar la vida que lleva hasta el momento. Es una tarea difícil, pero se puede lograr. Y con la homosexualidad es una tarea doblemente más difícil porque por todas las cuestiones que nos has contado, los estigmas, por los vacíos, porque tiene que autosustentar su propio psicoanálisis, muchas veces tiene que automedicarse psicológicamente. Y es difícil, pero la clave es nunca bajar la guardia y luchar constantemente para lograrlo. Luchar todos los días y cada momento de su vida, estar con la guardia en alto, porque donde quieras que vayas va a haber algo o alguien que te quiere tentar y llevar a que te hundas más en tu problema o que te hundas más en lo que te está llevando a la adicción. Y pues yo aprovecho este momento para felicitarlo a usted, Ronnie, y felicitar a las personas que lo han logrado porque no es fácil, es muy duro, es un logro más grande que el que muchas personas que no lo hemos vivido no lo podemos experimentar, no sabemos lo que es caer tan a fondo en algo y poder dejarlo, poder superarlo. Es algo que el mismo Jesús dijo, que cuando un pecador se convierte en el cielo hay fiesta. Y es por la misma grandeza que tiene el acto de lograr superar su pecado, dejarlo atrás y poder llegar a tener una vida mejor.
porque seguro que van a tener una vida mejor si lo dejan. Amén, amén. También ayuda mucho el entender la idea de felicidad. Dios en el diseño que nos hizo, que medio entendemos porque nosotros ya somos hechos con defecto de los fabricantes anteriores, por decirlo así, pero en el diseño original nosotros fuimos diseñados para ser felices. Nosotros fuimos diseñados para sentir placer adecuadamente. Nosotros fuimos diseñados para que si se sentía dolor no era para hacernos daño. Necesitamos acercarnos a ese diseño original. Necesitamos tratar de entender, comprender y vivir el por qué realmente nos generó Dios, nos creó Dios, que fue para servirle en sí, fue para alabarle, fue para reconocer su gracia y su plenitud y su perfección, no para ver nuestros defectos, para hacer daño, para maltratar a los demás. Eso no fue. Y que en este proceso de dolor que uno vive por las problemáticas que acontecen, tampoco es como para uno mantenerse sobando las heridas y lamentándose y sentir lástima de nosotros mismos, no. Está escrito que corramos del pecado, pero también Dios nos diseñó como guerreros, y en algún momento hay que enfrentarlo, en algún momento hay que poner la cara sobre esos pecados y sobre esas dificultades y sobre eso, y reconocer que Dios me hizo a mí para su obra y que no me voy a dejar ver. Es difícil, pero realmente ahí es donde uno se da cuenta que está Dios. Ahora, ¿a quién le conviene saber las tretas del enemigo? ¿A quién le conviene conocer cómo opera el enemigo? ¿A quién le sirve entender en alguna manera cómo es que el enemigo de Dios desarrolla sus artimañas para hacernos daño? Si yo entiendo un poco eso, voy a saber atacar al enemigo, por decirlo así. Entonces el enemigo va a tratar de mantenernos confundiendo, va a tratar de mantener una duda constante en nosotros, va a tratar de impedir que nosotros crezcamos y nos acerquemos a Dios. Porque entre más nos acerquemos a Dios, en alguna medida hemos de entender cómo es que opera el enemigo y ha hecho daño en nosotros. Y a él no le gusta, a él no le interesa que sepamos eso. Él quiere mantenernos en un limbo, quiere mantenernos embotados en nuestra tristeza, en nuestra rabia, en nuestra problemática, para no causarle estragos a él. Porque si un pecador sale de ese mundo y le sirve a Dios, es como destruir, es como una herramienta para destruir legiones enteras que le sirven al diablo. El ejemplo que más puedo acercar es Pablo. Pablo creía que cuando estaba matando los cristianos primitivos él estaba haciendo la obra de Dios. Pablo fue un asesino increíble de cristianos, y Pablo en ese momento le estaba sirviendo al diablo. Cuando Dios lo cogió, los amarrió, le hizo perder la vista, le hizo ver sin tener la vista de que no tenía la razón, fue que en verdad cambió. Y después de servirle tanto al enemigo, después de hacerle tanto daño a la obra de Dios, fue uno de los que más le sirvió a Dios. Y nosotros también podemos jugar ese plan. No es fácil, duele, porque uno se pone a saber que es un peón maltratado, que ha sido una persona que ha pasado por tantos sufrimientos y todo, pero no se da cuenta que también Dios puede usar todo eso para su obra. Y de ser unos lastimeros, unas personas que nos sentimos tan usados, tan maltratados, ser un guerrero que le sirve a Dios es totalmente diferente. Pero ahí uno se da cuenta que también por todo lo que se pasó es porque también le puede servir eso a Dios. Y tú dices algo muy clave. El diablo es el padre de la mentira y del engaño. Es el mejor mentiroso y el mejor para engañarnos. Y eso ha pasado en todos los tiempos. En la misma época de Cristo que tú tocaste, los mismos judíos creían que estaban sirviendo a Dios. Y cuando mataron a Jesucristo, cuando se rasgaron sus vestiduras, ellos se sintieron indignados y creían a Jesús un blasfemo, lo creían
creían hasta que su poder venía del demonio, porque se lo dijeron. Él sana a los enfermos con el poder de Belzebú. Entonces, en su interior, en su mente, a pesar de que leían las escrituras, en su mente ellos creían que estaban obrando bien. Y el diablo los engañó para que pudieran creer que lo que ellos estaban haciendo era bien. Entonces ustedes también pueden estar siendo engañados en este momento por personas o por el mismo Satán que quiere verlos destruidos, quiere ver su hogar destruido, quiere ver sus vidas destruidas, quiere verlo a usted hundido en lo más profundo de una adicción o en lo más bajo de una vida vacía. Yo quiero, Ronnie, finalmente, ¿qué les puedes compartir a ellos para cerrar hoy este capítulo del tema de hoy? El dolor no siempre es para hacernos daño. El dolor, Dios lo creó también como un medidor. Mucho del dolor que a veces pasamos es gracias a Dios y para servirle a Él. Porque el dolor no siempre es síntoma de sufrimiento y de daño. El dolor también puede ser de crecimiento. Dejar de pensar como piensa el mundo es difícil. Dejar de pensar de que las cosas que vemos que nos hacen daño y que han sido para destrucción y que pueden generar todo lo contrario en las manos de Dios es difícil. Pero todo eso puede en verdad potenciarse y ver que sí se puede es de la mano de Dios. Sí, Dios pone pastores, Dios pone líderes, Dios pone hasta los habitantes de la calle para servir en su obra. Dios pone hasta criaturas que no han recibido su palabra y no le conocen para su mismo servicio. Dios pone ángeles, Dios usa el mismo diablo para su obra. No es lo contrario. Concentrémonos en ver la grandeza de Dios y en verdad veremos todo diferente. Cuando ya estamos de ese lado, nos daremos cuenta que muchas cosas que en verdad creíamos que eran para atacarnos son para crecer y para servir. Pero si nos quedamos lamentando, si nos quedamos llorando por lo que hemos pasado, si nos quedamos generando lástima de nosotros mismos, no vamos nunca a ver ese guerrero que Dios tiene en nosotros. Finalmente les agradezco por ver este documental. Espero lo compartan y lo vuelvan a ver y lo vean varias veces para que lo que acá puedan aprender y puedan servirle a sus vidas, lo puedan hacer algo más arraigado en su mente y en su corazón. Recuerde que esto es una terapia y que entre más lo practique, más lo lleva a su mente y la forma en la cual más lo puede tener control o más lo puede tener en su mente para llevarlo a cabo. Gracias por ver nuestro video y gracias a todos por compartir su experiencia de vida con nosotros. Muchas gracias, Luis Felipe, y esto es un testimonio para el servicio de Dios y para que en sus corazones se den cuenta de todo lo que puede hacer Dios en todos nosotros.